Una vez más, buenas noches con todos. Vamos a continuar nuestro estudio de la carta de Segunda de Pedro. Pueden abrir sus Biblias, Segunda de Pedro. En esta noche vamos a finalizar este capítulo 2. Para hacer un breve resumen de lo que pudimos observar la semana o las semanas anteriores, vimos que los falsos maestros que van a presentar, realmente ellos están engañados, están engañando a la gente y uno de sus motivos es obtener algo de la gente, ¿no? En este caso dinero, la codicia, ¿no? Entonces, a veces estos falsos maestros simplemente quieren obtener algo de la gente. ¿Y qué es su dinero? Pertenencias. Bueno, la Biblia nos dice, justamente la semana pasada vimos que realmente hay un castigo para ellos, ¿no? El justo juicio de Dios para con estas personas, falsos maestros, y realmente van a tener un castigo. Y lo que tuvimos viendo la semana pasada fue que así ocurrió, ¿no? Dios castigó al mundo antiguo, en el tiempo del diluvio, con el diluvio, pues castigó Sodoma y Gomorra, ¿no? Bueno, también a los ángeles caídos que pecaron también, Dios los castigó. Realmente, así como hubo ese tipo de castigos hacia ellos, también lo habrá con los falsos maestros, los engañadores, que hablan fábulas, que hablan palabras vanas, engañosas. También va a haber un justo juicio para con ellos, ¿no? Para con todas las personas impías que, que no vivan para Jesús. También para ellos va a haber un castigo, el justo juicio pasado. Entonces, esta noche vamos a continuar este capítulo 2 ya para finalizarlo. Pero primero vamos a orar nuevamente y pedir que Dios nos pueda enseñar su palabra en esta noche y animarnos, exhortarnos a cada uno de nosotros para así poder caminar firmemente en la palabra, ¿no? Entonces vamos a orar. Señor, gracias nuevamente por esta oportunidad que me das de poder compartir tu palabra, Señor. No lo merezco, pero gracias por ponerme aquí delante, poder usarme, Señor, para llevar personas. Pedimos en que nos anime, exhortes, adviertas, podamos para poder así continuar perseverando caminos, tu camino. Entonces vamos a continuar capítulo 2, según de Pedro, versículo 15. Según de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Es allí donde nos quedamos, ¿no? Dice: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Entonces, anteriormente, como ya les mencioné, estaba hablando acerca del juicio que, que Dios había hecho con los ángeles que pecaron, los ángeles caídos, con el mundo antiguo, con Sodoma y Gomorra, pero que a la vez también libró al justo, ¿no? Al justo Noé, al justo Lot. Dios libró a ellos, ¿no? Entonces, pudimos aprender de que cuando Dios va a derramar su juicio sobre la tierra, al creyente
no le va a tocar participar o tener que vivir todo ese juicio por parte de Dios, ¿no? Sino que Dios va a librar a los creyentes, a los justos, a los que han decidido seguir a Cristo, ¿no? Porque justamente Cristo pagó el castigo en la cruz. Por lo tanto, aquella persona que deposita su confianza, su fe en Jesucristo, ya ha sido cancelada su deuda, ya ha sido castigado su pecado en Jesucristo, ¿no? Y es por esa manera que nosotros, los creyentes, podemos ser declarados inocentes, podemos ser declarados justos, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. Y así sucesivamente también está hablando de gente impía, de los falsos maestros, que había adulterio en sus ojos, había impiedad en sus vidas. Y el versículo 15 lo voy a leer nuevamente, ¿no? En relación con lo que hemos estado hablando. Dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Entonces, esta frase, la primera de este versículo 15, dice, han dejado el camino recto. Han dejado el camino recto. De verdad, estos engañadores, estas personas que viven alejados realmente de Dios, que enseñan no es para nada doctrina bíblica, sino que son herejías, y hemos mencionado, ¿no?, cuáles eran esas herejías. Jesús no es Dios, que Jesús no se hizo hombre, no fue carne, que no había infierno. Son herejías porque no están realmente relacionadas con la doctrina bíblica. Estos puntos que podemos aprender nosotros, estas herejías, decir que Jesús no es Dios, decir que no va a haber infierno, decir que el Espíritu Santo no es Dios, son herejías. Y entonces en este versículo 15 podemos ver de que estas personas, falsos maestros, estas personas que sus ojos están llenos de adulterio, de pecado, han dejado el camino recto, han abandonado el camino de la verdad, el camino de la palabra, el camino de Dios. Ellos han abandonado realmente este camino. Y les mencioné, ¿no?, que muchas de las sectas que hay hoy en día, como los mormones, los testigos de Jehová, los adventistas, los líderes que iniciaron estas sectas salieron de la iglesia cristiana, sus familiares eran cristianos, y ellos, por querer aprender algo más, obtener una revelación más, ¿no?, lamentablemente se desviaron del camino recto. Y así muchas personas también hoy en día se han alejado, ¿no?, del camino recto, ¿no?, de estar en el camino de Dios, alejarse totalmente del camino, de la verdad. Así comienza este versículo 15. Han dejado el camino recto y dice, y se han extraviado, se han perdido, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la verdad. Entonces, les quiero hablar un poquito de la historia de Balaam, pero continuemos con el versículo 16. Y dice Balaam, fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Entonces Balaam, esta historia lo podemos leer en el capítulo 22 del libro de Números, capítulo 22 en adelante, podemos ver la historia de Balaam, pero yo les voy a hacer un resumen. Dice, Balaam era un profeta. Había un rey, el rey de un cierto lugar, no me acuerdo si era Moab,
el rey de Moab, llamado Balac, dice, él contactó con Balaam para que él maldijera a la nación de Israel. Balac, rey de Moab, llamó a Balaam para que él maldijera a la nación de Israel. Y Balaam, al inicio, habiendo escuchado la palabra de Dios, él dijo a Balac que él no iría, no dijo a sus enviados de Balac que él no iría con ellos, que no maldeciría a la nación de Israel, no podría maldecir a alguien que Dios había bendecido. Entonces Balaam al principio se negó a poder ir con ellos y presentarse ante Balac para poder maldecir a la nación de Israel. Porque Dios se lo había dicho a Balaam, no vayas con ellos. Pero ellos insistieron a Balaam, ¿no? Que fuera con ellos. Y Balaam nuevamente le pregunta a Dios si debía ir con ellos o no. Y ahí podemos ver un primer error, ¿no? Dios ya le había hablado a Balaam, no vayas con ellos. Pero Balaam nuevamente, siendo consultado nuevamente por estos siervos de Balac, nuevamente consulta ante Dios si debía ir o no. Entonces Dios le permite que vaya. Dios le permite que vaya, ¿no? A Balac. Lamentablemente Balac, cuando fue, Dios ya le había dicho que no fuera en realidad. Pero Balaam, mientras estaba en ese proceso de querer ir, de obedecer a Dios o a los sirvientes de Balac, en todo eso podemos observar de que Balaam, para que pudiera ir ante la presencia de Balac y pudiera maldecir a la nación de Israel, él había sido tentado con recibir ciertas cosas por medio del rey Balac, para que fuera con él, para que pudiera maldecir a la nación de Israel. Entonces, Balaam fue seducido por una recompensa. Entonces, lamentablemente, Balaam, este profeta, usó su llamado, su don, si podríamos llamarlo así, para beneficio propio. Él era codicioso por la recompensa que Balac le ofrecía, que Balac le iba a dar por obedecerle, ¿no? Un poco podemos observar en el versículo 15, ¿no? Al final, Balaam amó el premio de la maldad, la recompensa que Balac le daría. Balaam lo amó la recompensa que Balac le ofrecía. Y si nosotros leemos en Judas, un libro más adelante también menciona como que el camino de Balaam fue un camino erróneo y que fue por lucro, por dinero, que Balaam decidió obedecer a Balac antes que a Dios. Se fue seducido por dinero, Balac. Podemos aprender aquí que Balaam, así como los falsos maestros, era su ideal, el obtener dinero. Lamentablemente Balaam también se dejó seducir por el dinero, ¿no? Y en vez de obedecer a Dios, la palabra de Dios, como que su corazón se extravió queriendo recibir o obtener algo por hacer algo en contra de la palabra de Dios, ¿no? Lamentablemente por amor al dinero. Y en el versículo 16 podemos observar algo interesante que nos menciona en la historia del libro de Números también, ¿no? Dice que Balaam fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre,
refrenó la locura del profeta. Entonces, ¿qué nos dice el libro de Números? El libro de Números nos dice que mientras Balaam estaba yendo con su asno, con burro, cabalgando el burro, ¿no? Montado en el burro, dice que el burro puede apreciar al ángel, a un ángel de Dios, una espada desenvainada. Y el burro se detiene, no quería avanzar. Y mientras que el burro se detenía, Balaam le pegaba, ¿no? Para que pudiera avanzar el burro. Pero más hacía eso, el burro más se alejaba, y dice que le pegó una pared que aplastó la pierna de Balaam, ¿no? De Balaam, ¿no? Y Balaam seguía pegando al burro, ¿no? Hasta que el burro le habla, ¿no? ¿Por qué me castigas? ¿Por qué me castigas? Le habló el burro. Y lo curioso de esta historia es que Balaam le responde como si fuera algo normal que el burro le hablara, ¿no? Y así tuvieron una pequeña conversación, de verdad, ¿no? El burro con Balaam, eso lo pueden ver en Números, capítulo 22, capítulo 23, ¿no? Del libro de Números, el cuarto libro de la Biblia. Y empiezan a atender esa pequeña discusión, el burro con Balaam, hasta que Balaam puede ver al ángel que estaba enfrente de él, ¿no? Y por qué el burro se había detenido. Y Balaam entiende que Dios lo estaba frenando, que él fuera ante la presencia de Balac. Dios le había dicho que no fuera, no vaya. Pero Balaam, por amor al dinero, por la recompensa que obtendría, fue, ¿no? Pero Dios lo frenó y usó a este burro para que pudiera de alguna manera ser detenido a ir ante Balac. Entonces, es una historia de verdad muy interesante, que Balaam ni siquiera se sorprende de que el burro le haya hablado, ¿no? Es eh, poco difícil, ¿no? Pero Balaam no se sorprende, ¿no? Pero es una historia que está en la Biblia, que Dios permitió que este burro hablara. No solamente hablara, sino que corrigiera a Balaam, ¿no? A este profeta. Y así fue lo que sucedió. Realmente esto está registrado en la Biblia, ¿no? Y acá en 2 Pedro también lo menciona. Y fue reprendido Balaam por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta, ¿no? Dios usó a este burro para que hablara a Balaam, ¿no? Y no es la primera vez que podemos observar a un animal hablando, ¿no? Porque también en Génesis podemos ver a la serpiente que habló a Eva, que le engañó, ¿no? También pudimos ver esa parte del libro de Génesis. Entonces, pero el punto aquí es que Balaam dejó camino recto, se extravió por querer obtener una recompensa por parte del rey de Moab. Pero tuvo que ser reprendido por el burro, ¿no? Que Dios usó a este burro para que refrenara a Balaam. Entonces vamos a continuar con el versículo 17. Versículo 17 nos dice: estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Aquí sigue hablando de aquellas personas que se han extraviado, ¿no? Que se han alejado, que se han detenido al camino de la verdad, se han alejado, apartado totalmente de los falsos maestros y de quienes ellos están engañando, ¿no? Dice,
estos son fuentes sin agua. Fuentes sin agua, ¿no? Es simplemente están vacíos, ¿no? Es como esas fuentes, ¿no? Que hay piletas que están ahí de adorno y que tienen que botar agua, pero ellos son esta fuente, pero sin agua. Están totalmente vacíos, que no tienen nada que ofrecer, ¿no? También menciona que son como nubes empujadas por la tormenta. Y esto se refiere a que son nubes que no traen lluvia, sino que solamente traen oscuridad. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? De que estas personas, falsos maestros, engañadores, están vacíos, solamente traen oscuridad. Simplemente con ellos la gente se muere de hambre de la palabra de Dios, porque no tienen nada que ofrecer, no tienen ningún alimento espiritual que ofrecer, están totalmente vacíos. Y así son los falsos maestros, no tienen nada que ofrecer, nada espiritual, nada bíblico. Son como fuentes sin agua, ¿no? Nubes que no traen lluvia, sino tan solamente traen oscuridad. ¿Y qué les espera a ellos? Dice, para los cuales la más densa oscuridad está reservado para siempre, ¿no? La oscuridad para estos falsos maestros. Versículo 18 y 19 leemos, dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Aquí está una aclaración más de cómo son estos falsos maestros. ¿Cuáles son sus palabras? ¿No? Dice, hablando palabras infladas, vanas. Simplemente usan palabras vacías, palabras huecas, que no contienen nada de algo que te pueda alimentar, ¿no? Simplemente seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Entonces, estos falsos maestros, las palabras que ellos enseñan al grupo de personas que están dirigiendo, simplemente son palabras vacías, palabras que a la gente le gusta oír, ¿no? Que muchas veces no hablan del pecado, que no hablan del juicio de Dios, que no hablan del infierno, que simplemente hablan de prosperidad, de obtener más y de dar dinero a ellos mismos. De acuerdo a lo que ellos hablan, son palabras que les gusta oír a la gente, ¿no? Por lo tanto, no hablan de cosas que no les gusta a la gente, ¿no? El pecado, el castigo, del juicio de Dios. Y estas son palabras vanas, palabras infladas, ¿no? Eh, seducen, dice, seducen a la gente con concupiscencias de la carne. Hablan de cosas que les gusta oír, cosas de la carne, ¿no? De la naturaleza pecaminosa. Son cosas que a ellos les gusta escuchar, ¿no? En el versículo 19 dice, ellos prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Entonces, estos falsos maestros a su grupo, a su congregación les prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de corrupción, dice aquí, ¿no?
Y debemos entender algo, ¿no? Que ellos quieren libertad, sí, pero quieren libertad para pecar, para sentirse libres para pecar, ¿no? Quieren vivir el libertinaje, ¿no? Esa es la libertad que estos falsos maestros le ofrecen a su congregación. Es por eso que muchas de sus congregaciones están llenas, pero de puro engaño, ¿no? De pura falsedad. ¿Qué dice Jesús acerca de la libertad? Quiero que vayamos al libro de Juan capítulo 8, al Evangelio de Juan capítulo 8. Aquí Jesús, ¿qué va a hablar de la libertad? ¿No? Dice, Juan capítulo 8 nos dice, versículo 34 al 36. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces Jesús les dice, ¿no? Todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Por lo tanto, estos falsos maestros ofrecen libertad, pero ellos mismos son esclavos de corrupción. Ellos mismos son esclavos de pecado, de su engaño, de su mentira. Y Jesús lo dice claramente, ¿no? Que comete pecado, esclavo del pecado. Y déjenme recordarles, ¿no? De que también tiempo fuimos esclavos del pecado, ¿no? Hacíamos lo que nuestra carne nos pedía. Queríamos ir a un lugar, íbamos. Queríamos ver una película, lo veíamos. Queríamos ir a tal lugar, íbamos. Queríamos ir a la discoteca, íbamos. Nos madrugábamos sin importar, ¿no? ¿Qué es lo que nuestra familia podría pensar? Hacíamos lo que nuestra carne pedía, ¿no? Y no nos dábamos cuenta del pecado. Pero de Jesús, como hijo, como hijo de Dios, si Él nos libertare, dice, seremos verdaderamente libres, libres del pecado, libres de estar esclavos por el pecado, ¿no? Ya no somos esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque Jesús nos ha librado de eso. Los falsos maestros siguen enseñando. Hay gente que le cree, pero siguen viviendo en pecado, ¿no? Siguen siendo esclavizados. Siguen viviendo en corrupción, en engaño. Están esclavos, están esclavizados. Quieren enseñar acerca de la libertad, pero no pueden hacerlo porque todavía siguen esclavos de la corrupción, del engaño, del pecado, ¿no? Tan solamente Jesús es el único que puede darnos libertad, ¿no? Libertad del pecado, una vida libre, Cristo. Entonces, versículo nuevamente 9 de 2 de Pedro, eh, versículo 19 dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. También debemos entender que cualquier cosa que controle nos tiene esclavo. Cualquier cosa que controle nuestra vida nos va a tener de esclavo. ¿Y quién quieres que controle tu vida? ¿Tú mismo? ¿Tus decisiones? ¿Tu carne? ¿O realmente Jesús? ¿Realmente Jesucristo? ¿Quién quieres que realmente controle tu vida? Porque aquel o aquella cosa que controle tu vida, tú vas a ser esclavo de eso, ¿no?
¿Quién quieres que controle tu vida? ¿Tú? ¿El engaño? ¿Tu carne? ¿O realmente Jesús? Quiero que avancemos al versículo 20, que es el tema de esta noche en realidad. No sé si han visto el tema que he puesto. Retroceder nunca, ¿no? Me he copiado de la película, de la frase de Panterita, ¿no? Retroceder nunca, rendirse jamás. Eh, Me he copiado esa frase porque es un tema muy importante el que vamos a hablar esta noche, en estos versículos precisamente. Y es lo que iniciamos también, ¿no? Lamentablemente los falsos maestros dejaron el camino de la verdad, se extraviaron, se perdieron, se alejaron totalmente, ¿no? De estar en la verdad, alejarse, enseñar cosas que no vienen de la Biblia, que no son cosas de Dios, son herejías, se extraviaron totalmente, ¿no? Entonces, el llamado en esta noche para nosotros, para ti que me estás escuchando, es este, ¿no? No retrocedas. Si tú estás en el camino de Dios, no retrocedas, ¿no? Nunca, nunca retrocedas. Nunca te alejes de este camino, ¿no? En el que ya has iniciado, ya estás dando algunos pasos, en el que poco a poco estás creciendo en el caminar cristiano. Persevera en este camino, crece. Entonces dice el versículo 20, ciertamente, y habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Nuevamente lo leo. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Qué quiere decir este versículo 20? Es claro, en resumen, para que sea aún más claro todavía. Aquellos que se alejaron del mundo para seguir a Jesús, estas personas que se alejaron del mundo y decidieron acercarse a Jesús, seguir a Jesús, una vez que están siguiendo a Jesús y deciden nuevamente volver al mundo, volver a lo que habían dejado al inicio, dice, su vida, su estado va a ser peor que como fue la primera vez. Va a ser peor. Entonces pongámoslo de esta manera, ¿no? Aquella persona alcohólica, aquella persona drogadicta, vicioso, aquella persona que decidió dejar esas cosas, esos vicios, esos pecados, por seguir a Cristo, pero después de un tiempo se aleja nuevamente de Cristo para acercarse al mundo, para acercarse nuevamente a sus vicios antiguos y a vivir nuevamente esos vicios, de esos pecados, de nuevamente venir a ser esclavo de estos pecados. Dice, su estado va a ser muchísimo peor que al inicio. Va a ser peor, eso es lo que va a ocurrir. Es una advertencia. Si tu vida estaba mal, estabas esclavo del pecado, vienes a Cristo, después de haber venido a Cristo, te regresas nuevamente para el mundo, a complacer nuevamente tus pecados, a lo que vivías antes, tu estado va a venir a ser peor, va a empeorar tu vida. Y lamentablemente, quiero mencionarles esto, ¿no? Nuestra iglesia, si bien es pequeña, muchas personas han venido a la iglesia
pero lamentablemente se han alejado, ¿no? Estuvieron un tiempo, lamentablemente se alejaron, se desviaron y, y sus vidas han empeorado, ¿no? Claro, hablando espiritualmente, ¿no? Bueno, y se puede ver claramente también, exterior también, su vida misma, su comportamiento. Y esa es la advertencia aquí, ¿no? Aquella persona que ha dejado el mundo, ha decidido seguir a Cristo, pero después de un tiempo regresa nuevamente a cometer sus pecados que antes cometía, dice su vida va a ser peor. El pecado va a ser peor que el primero, dice. Entonces, mientras más conocimientos nosotros tengamos, es mayor la responsabilidad. Mientras más conocimiento tengamos, es mayor la responsabilidad. Entonces, aquí surge una pregunta, ¿no? Una pregunta muy, en verdad, un poco difícil de contestar, pero la pregunta es, ¿perderse la salvación? Entonces, ¿se pierde la salvación? Es una pregunta, en verdad, muy extensa para dar una respuesta. Se puede perder la salvación, pero nosotros ya con las cartas de Efesios, ¿no? Que Dios nos ha escogido. Hemos visto un poco de este tema, ¿no? Mencionar, debemos recordar esto, ¿no? Hay diferentes tipos de corazones, de suelos, lo dicen en la parábola, ¿no? Que es lanzar la semilla y la semilla cae en diferentes suelos, en diferentes tipos de personas, ¿no? Algunas semillas caen en un lugar cerca al camino, ¿no? Que es una tierra dura, una tierra que no ha sido trabajada para que la semilla pudiera dar fruto en esa tierra, ¿no? Otra parte del camino, dice, es un lugar de piedras, ¿no? Que cuando cae la semilla no es que brote una raíz, ¿no? Porque las piedras no permiten que aquella semilla que haya caído en esa tierra pueda tener raíz, ¿no? Por las piedras, por el lugar rocoso. Simplemente no hay manera de que pueda ser. También en la otra parte de semillas dice cayó entre espinos, ¿no? Cosa que mientras estaba creciendo, la semilla también crecían los y así ahogaron la semilla, el fruto de la semilla. Entonces, estas interpretaciones de esta parábola, la cual Jesús la da claramente, las preocupaciones de este mundo, el afán es que ahoga la palabra de Dios. De que los que recibieron la palabra cayó en este lugar pedregoso. La gente lo escuchó la palabra y lo recibió de una gran manera, no sé. No tuvieron corto tiempo en el camino, ¿no? Pero como no tenía raíz, como no había brotado la semilla en sus corazones, simplemente se desvanece. Muchas veces así es donde cae la semilla, ¿no? Diferentes tipos de personas. Y bueno, y la que cae, dice, en buena tierra es la que lleva mucho fruto, bastante fruto, ¿no? La que cae en buena tierra, cae en un corazón realmente dispuesto a querer conocer más de Dios, a querer aprender más de Dios, a querer obedecer a Dios, a querer lo poco que conoce de Dios ponerlo en práctica, obedecerle. Ese es el corazón que realmente lleva fruto, ¿no? Donde cae palabra de Dios en ese corazón dispuesto
a querer aprender de Dios, ese corazón hambriento de aprender más de Dios, ¿no? Ese es el que lleva mucho fruto, ¿no? Bueno, regresar a la pregunta, ¿no? ¿Se puede perder la salvación? Tenemos un punto claro, ¿no? Que hay diferentes tipos de personas, palabra, y diferentes tierras, diferentes tipos de corazones. Continuemos en el versículo 1 de 2 de Pedro, capítulo 2 de Pedro, versículo 21, dice: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Si se dan cuenta, este versículo 21 está continuando lo que hemos leído en el versículo 20. Dice, esta persona que había estado en el mundo practicando el pecado, disfrutando del pecado, una vez que se aleja de sus pecados y viene a Cristo, pero nuevamente regresa al mundo, regresa a sus pecados, dice el versículo 21, porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Palabras muy duras, palabras muy fuertes, pero necesarias. De aquella persona que dejó su pecado y que vino a Cristo y que después regresó nuevamente a su pecado, lo cual su estado viene a empeorar. Dice, mejor le hubiera sido a esta persona no haber conocido el camino de la justicia. Le hubiera sido mejor no haber conocido. Y después se va a alejar, y le hubiera sido mejor no haber conocido este camino, ¿no? Que si no, después se va a volver atrás del santo mandamiento que le he dado. ¿Entienden? ¿Entienden este mensaje? Cuando hay mayor conocimiento, hay mayor responsabilidad. Es claro este versículo, es claro, es totalmente claro. Son palabras muy fuertes, pero que nos muestra que Pedro realmente no quiere que los creyentes, una vez estando en el camino de Dios, no quiere que retrocedan, no quieren que vuelvan atrás a la vida pasada, a la vida antigua. Pedro dice, mejor hubiera sido que no conozcan el camino de la justicia. Mejor hubiera sido eso. Son palabras muy duras y me hace recordar lo que Jesús también dijo de aquella persona que fuera tropiezo para algún hermano, ¿no? Y dice esto, ¿no? Lo voy a leer rápidamente en Lucas 17. Lucas 17, versículo 1 y 2 dice, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Totalmente palabras muy fuertes. Él dice, va a haber tropiezos. Es imposible que no haya tropiezos para cada uno de nosotros como creyentes. Va a haber tropiezos. Va a haber tropiezos. Nos vamos a caer. Como creyentes vamos a caer. Pero estamos llamados a levantarnos, a no permanecer caídos. Entonces, necesitamos levantarnos, necesitamos entender que va a haber tropiezos. Que es imposible que no haya tropiezos en nuestro caminar con Cristo. Lo va a haber. Va a haber tropiezos. Vamos a caer, vamos a resbalar. Pero aquí la llamada de atención de Jesús, la advertencia es,
Pero ay de aquel por quien viene el tropiezo, por aquel hermano que hace tropezar a otro, ¿no? Tengamos cuidado de esto. Dice, mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Es una advertencia dura, ¿no? No está diciendo que realmente si vamos a hacer tropezar a alguien, tengamos esta advertencia, ¿no? La idea es esta, ¿no? De amarrarse una piedra, aventarse, dice, al mar antes de hacer tropezar a alguien, ¿no? Es una advertencia clara, ¿no? Que tengamos cuidado de hacer tropezar a alguien, ¿no? Bueno, y después de ese versículo habla acerca del perdón. También es muy importante, ¿no? El perdón, el perdón. Pero la idea es clara. Las palabras de Jesús y este mensaje de Pedro también son muy claras, muy fuertes, muy duras, pero muy necesarias, de saber si tú has decidido seguir a Cristo, si tú has decidido seguir a Cristo, sigue, mantén esa decisión, permanece en el camino, sigue avanzando, sigue creciendo. No abandones ese camino, no tires la toalla, no dejes esa carrera, ¿no? No te rindas, porque mejor te hubiera sido no, simplemente no haber dado ese primer paso, Pedro, ¿no? Porque vas a caer del mandato, del santo mandamiento de Dios. Versículo 22, versículo 22 de 2 de Pedro dice, pero les ha sido acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Entonces dice, aquellas personas que aquellos falsos maestros que habían estado en el camino de la verdad y que después abandonaron el camino, dice, es como lo que dice en el proverbio, ¿no? El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Entonces, este versículo, como dice, es un proverbio y está en el proverbio 26:11. ¿Qué nos dice proverbio 26:11? Lo voy a leer rápidamente. Dice esto, Proverbios 26:11 dice, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Dice, como el perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. ¿Qué nos dice este versículo? Da un ejemplo, ¿no? De un perro que vomita. Un perro que está vomitando. ¿Han visto cuando un perro vomita, no? Que se le revuelca todo el estómago, todo su cuerpo, y bota su vómito, ¿no? Y se le nota que está sufriendo, ¿no? Al botar su vómito. Y al ratito lo ves lamiendo, ¿no? El vómito, tragando nuevamente su vómito, ¿no? Y dice aquí el proverbio, nos dice, la persona necia que continúa cometiendo sus necedades, sus pecados, es así como este perro, que ha vomitado y simplemente está tragando nuevamente su vómito, ¿no? De igual manera, es aquella persona que habiéndose alejado del mundo, comenzado a ir a Cristo,
abandonar a Cristo y nuevamente volver al mundo. Dice, esa persona es como este perro que ha vomitado y nuevamente está tragando nuevamente su vómito. Entonces prácticamente está diciendo aquí Pedro, el que regresa al mundo es como este perro. Está nuevamente tragando, ha regresado a su vómito, a lo que había expulsado, ¿no? Entonces, claramente cuando un perro vomita, se ve el sufrimiento que comete este perro, ¿no? Pero no solamente de un perro, ¿no? Sino también de nosotros como seres humanos, ¿no? Yo, por ejemplo, admito de que cuando vomito, las veces que he vomitado, que me siento recontra mal, ¿no? Parece que me voy a voltear como media, que todos mis pies van a salir por mi boca, ¿no? Que todo se me va a salir, ¿no? Y me siento horrible. Yo de niño cuando vomitaba, decía, ¿no? Me voy a morir, me voy a morir. Porque sentí una sensación horrible, ¿no? Y debemos entender esto. El vomitar es asqueroso, es horrible, esa sensación, eso es horrible, ¿no? Claro, después te puedes sentir mejor, ¿no? De la infección de estómago que hayas tenido y todo eso, ¿no? Pero imagínate esto, ¿no? Después de que tú hayas vomitado, agarrar ese vómito, no sé, del baño, del water, del suelo, y empezar tú a comértelo. Así es la persona que es al mundo. Es como ese perro que ha vuelto a su vómito. Así es aquella persona que retrocede en el camino de Dios. Nuevamente regresa a sus pecados, a sus vicios, a su vida carnal. Vómito. Así es aquella persona, ¿no? Y aquí en Pedro nos menciona también no solamente el del perro, sino que dice, y la puerca lavada, dice, vuelve a revolcarse en el cieno. La puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. La puerca está hablando del chancho, ¿no? Que ha sido bañada, bañadita, bien bacán, ¿no? Y después de un ratito nuevamente entra al charco, ¿no? Donde pertenece, ¿no? Esa es la idea, ¿no? De haber estado limpia o limpio, regresa al lodo, al barro, y nuevamente se contamina, se ensucia y vuelve a apestar, ¿no? Esa es la idea de la persona que regresa al mundo. Así como el perro, así como el chancho, ¿no? Spurgeon dijo una frase muy bonita. Dice, las ovejas caen en el lodo, pero los cerdos se revuelcan en él. Las ovejas caen en el lodo, pero los cerdos se revuelcan en él. Jesús, ¿qué dijo? ¿Qué versículo leímos? Va a haber tropiezos. Cuando tropezcamos, no nos sintamos de que Dios ya no nos va a perdonar. No pensemos de que, uy, de acá ya, no merezco seguir caminando con Jesús. He pecado, he caído. No pienses de que ya no hay solución para ti, de que ya no hay perdón. Levántate si has caído. Levantémonos si hayamos. Pero dice el cerdo, como dice esta frase de Spurgeon, ¿no? El cerdo se va a revolcar en el barro, ¿no? En el lodo. La oveja cae, pero el chancho se revuelca en el lodo. Entonces nosotros no debemos revolcarnos cuando hayamos caído en pecado. No pensemos, ya caí, ya voy a seguir pecando y pecando y pecando y nunca sales. No, que si caes, levántate. Continúa tu vida como que entiende de que realmente sí hay perdón y no te condenes, ¿no? Sino que en Cristo Jesús hay perdón. Entonces levantémonos. Entonces, un versículo que les quiero leer
es en Hebreos, Hebreos capítulo 10, versículo 39. Hebreos capítulo 10, versículo 39. Dice, eh, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tenemos fe para preservación del alma, ¿no? Entonces quiero mencionarle algunas cositas ya para poder terminar. Eh, Hay algunas cosas que sí nos alejan de Dios, ¿no? Quiero mencionarles algunas de ellas. El pecado, el mundo, el engaño, ¿no? Los falsos maestros, el remordimiento, la falta de perdón. Estas son cosas que interfieren en nuestra comunión con Dios. Que nuestra comunión, que nuestra relación con Dios vaya de una manera bien bacán. Estas cosas nos alejan de Dios, ¿no? El pecado, el mundo, el engaño, el remordimiento, la falta de perdón y así una lista grande, ¿no? Los pecados nos alejan de Dios. Pero nosotros pidiendo a Él, pidiéndole perdón para que restaure nuestra comunicación, nuestra comunión con Él, ¿no? Podemos hacer eso. Podemos acercarnos a Dios confiadamente y pedir que nos restaure, ¿no? Entonces, hay cosas que nos alejan de Dios, sí, el pecado, como les he mencionado, pero ninguna de estas cosas son motivos o debieran ser motivos para apartarnos de Dios. Ni el dinero, ni el pecado, ni ninguna cosa difícil que nos haya pasado, ni el dolor, ni la enfermedad, son motivos para apartarnos de Dios. No sé si me dejo entender. Alejarte de Dios, de romper tu comunión con Dios, ¿no? A eso me refiero con alejarte de Dios en este momento. Hay cosas que nos alejan de Dios, sí, el pecado, como mencioné aquella pequeña lista, lo cual necesitamos pedir perdón a Dios y que Él restaure nuestra comunión con Él. Y lo otro que les estoy mencionando es que no hay ninguna cosa que nos pueda hacer apartar de Dios. Apartar, ya me refiero ya a vivir alejado de Dios totalmente, de haber regresado al mundo. No hay motivos para eso. Una vez que tú estás en el camino de Dios, de verdad tú no tienes ningún motivo para decir, Dios me ha abandonado, por lo tanto ya no quiero saber nada de Dios. Dios me ha hecho esto y yo decido ya nunca más que... No hay motivo para decir esto, ¿no? Para concluir de esta manera. Entonces, no hay ningún motivo para apartarnos de Dios. No hay ningún motivo en realidad. Hay motivos para que Dios, más bien, de alguna manera, digámoslo así, de que Él se aleje de nosotros, ¿no? Por cómo somos. Pero Dios se aparta de nosotros. Él no se aleja de nosotros. Al contrario, Él está deseando que nosotros podamos estar con Él, venir a Él en todo momento. Pero no te quiero confundir. Hay cosas que nos alejan de Dios, sí, el pecado, el mundo y todo esto. Pero no hay nada en el mundo o motivo que nos pueda hacer apartar de Dios. Muchas veces somos nosotros que ponemos excusas. Dios no cumplió con lo que yo le pedí. Yo oré a Dios y no me lo cumplió, por lo tanto, ya no quiero saber nada de Dios. No hay ningún motivo para apartarnos de Dios. No hay ningún motivo. No hay ningún. Este es mi ánimo para ustedes esta noche. Nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que estamos firmes en este camino, en esta batalla,
este caminar y necesitamos, ya que hemos comenzado esta carrera, podamos terminarla, que podamos terminar la batalla. Necesitamos de Jesús cada día más. Así que crezcamos en lo del tema de hoy día de retroceder nunca, rendirse jamás, es de una película, le he sacado en el nombre, me he copiado, pero realmente concuerda mucho con lo que estamos viendo esta noche. Les animo a que podamos nosotros permanecer firmes en este camino. Es lo mejor. Vamos a orar para terminar. Gracias, Señor, por esta tu palabra, que hayamos sido animados, que recibamos esta exhortación por parte tuya, Dios, y que nosotros podamos aprender a obedecer tu santo mandamiento, Señor, tu palabra. Cuídanos en esta noche, Señor. Tú vienes pronto y ayúdanos a estar preparados, poder continuar con esta carrera y poder terminar. Gracias, en tu santo nombre oramos, Jesús. Amén. Amén. Bueno, gracias por haberse conectado. Simplemente quiero hacerles recordar que el día domingo tenemos nuestra reunión a las 10 de la mañana. Están todos invitados, de verdad. Que puedas venir, que puedas invitar a una persona más, porque este local es bien abierto y hay mucho espacio. Entonces sí puedes venir, toda confianza, y así poder reunirnos el domingo a las 10 de la mañana. Espero poder verlo. Gracias, gracias. Nos vemos. Cuídense mucho.